nombre completo, cómo son sus nombres completos, qué edad tiene y quiénes fueron sus padres. Mis nombres completos son Wendel Danilo Cueva Verde. Mis padres fueron el señor José Leonidas Cueva Heredia y mi madre Blanca Margarita Vera Marcillo. ¿Y qué edad tiene? En la actualidad tengo 78 años. 38 años. Don Danilo, cuéntenos cómo fue su infancia, su niñez, cómo la vivió en aquellos tiempos. Bueno, nosotros en aquella época quisiera destacar también digamos, la venida de mis padres aquí a San Isidro, ¿no? Fue una situación que ellos inicialmente tuvieron en el cantón Tosagua. Y de allí ellos emigraron acá a esta linda tierra de San Isidro en el año 1932. Mi padre se radicó aquí en este querido pueblo de San Isidro. Y bueno, para nosotros fue, digamos, una de las mejores satisfacciones, pues ya en nuestro crecimiento y en la vida misma, sentirnos muy contentos de haber nacido en esta tierra, ¿no? Nos sentimos muy congratulados porque el único que no nació aquí en San Isidro fue mi hermano mayor, porque él nació en Tosagua y prácticamente él vino ya de unos 6 meses de nacido. Ya en esa época pues también llegaron mis padres con el niño, mi hermano, que se llama Ángel Toribio, vino prácticamente en brazos, ¿no? Pero ya posteriormente a eso pues ya se siguió procreando la familia y aquí ya nacimos el resto de nuestros hermanos. ¿Cuántos hermanos En son? total éramos 10, pero lamentablemente por circunstancias de la vida, en aquella época, sobre todo porque no había los medios necesarios en la atención de salud, mis hermanos mayores, o sea, una hermana y un hermano, prácticamente fallecieron por falta de atención médica en esa época, ¿no? Era muy difícil trasladarse de aquí hasta Bahía, que era la ciudad más inmediata para recibir atención médica, y por las condiciones del tiempo no se pudo lograr pues salvar esas vidas, ¿no? Y prácticamente ese fue uno de los golpes más duros para nosotros, haber perdido a mis hermanos mayores en esas circunstancias. Aunque uno de ellos, bueno, eso ya fue posteriormente, una hermana también falleció en Quito, como mi padre era de la sierra. Entonces cuando él nos llevó a hacernos conocer a sus familiares allá en la ciudad de Quito, porque allí estaban radicados algunos de sus hermanos, prácticamente en esa permanencia allá con las familiares de allá, perdimos otra hermana por una enfermedad que le dio, pues ella tuvo un problema de sarampión, y por las complicaciones de ese tipo de enfermedad viral, también falleció allá en Quito, y venimos con una hermana menos. Y posteriormente a eso, ya en el año, bueno, eso fue, le hablo en el año 1946, cuando mi hermana pues falleció allá. Digamos, ella iba a cumplir 6 años, pero lamentablemente venimos con una hermana menos. Y después de eso pues ya con la pérdida de mi hermana, porque fue muy duro para todos nosotros, especialmente para mis padres, porque nosotros estábamos un poco pequeños todavía. En esa época mis dos hermanos mayores, que hace un momento lo nombré, Ángel Polibio y César Lindenberg, que era otro hermano mayor que yo, ellos se fueron a Quito. Mi padre, como era de la sierra, él quiso que ellos se vayan a educar allá, en esa época que era bien difícil y muy dura las circunstancias para viajar a la ciudad de Quito. Era una verdadera odisea salir de aquí, salir a Bahía, de Bahía coger un barco para trasladarse a Guayaquil, de Guayaquil pasar a Durán para coger el ferrocarril y viajar a Quito. En esa época era bien difícil el transporte, ¿no? Y ellos prácticamente fueron los que más sufrieron, porque realmente por la distancia en que ellos se encontraban siempre sufrieron mucho por la falta de la presencia de nuestros padres, porque muy pequeños los mandaron a la ciudad de Quito a estudiar. Y prácticamente en ese trayecto de sus estudios,
hubo una época en que se presentó en esa ciudad una epidemia de la gripe española, que eso consistía en una hemorragia de sangre por los síntomas de esa epidemia. Entonces, eso fue casi a fines de año del año 1951. Y en vista de eso, las autoridades de educación suspendieron las clases allá en Quito. Como ellos estudiaban allá, ellos se vinieron acá en esa época a San Isidro. Eso fue un 15 de diciembre que ellos llegaron en esa fecha aquí a San Isidro, porque estaban suspendidas las clases. Ellos nunca venían a vacaciones intermedias, siempre se quedaron hasta finalizar el año allá, que siempre se terminaba, empezaba en octubre las clases y en julio salían de vacaciones. Pero por esa circunstancia del problema, vinieron acá a San Isidro, llegaron aquí un día sábado 15 de diciembre, y mi hermano mayor, Polibio, él se quedó acá, el día era sábado, amanecer domingo. Entonces mi padre pues en esa época tenía un vehículo, pero estaba con ciertos problemas mecánicos, y el chofer de ese carro era el hermano de mi papá, que había venido también a pasar con él acá a trabajar. Entonces mi hermano menor, César Lindenberg, dijo que él lo acompañaba a mi tío a San Vicente, porque el carro andaba con desperfectos. Entonces se fue con él el día domingo a San Vicente a hacer arreglar ese vehículo, y de paso pues en esas circunstancias, como él ya había tenido ciertos problemas que por situaciones de complicaciones en los frenos del carro, había matado unos chanchos en el camino. Entonces en esa época el dueño de estos cerdos lo había citado para que se presente ante la autoridad. Entonces, por recelo, digamos, que lo cojan preso, el día que fue a San Vicente no hizo arreglar el carro, y mi hermano pasó a Bahía a visitarnos a nosotros, porque nosotros ya estudiábamos con mi hermano Tom, estudiábamos en Bahía. Y de paso, bueno, fue un momento muy feliz para nosotros haber compartido con él ese día domingo, hasta horas de la tarde. Y cuando ya él pasó a San Vicente, mi tío se vino, pero no había hecho arreglar el carro, porque había tenido cierto temor de que lo detuvieran en San Vicente por el problema por la denuncia que tenía. Y se vino. Y ya en la parte de ya bajando Palmar, ya prácticamente para llegar a San Isidro, el carro sufrió el desperfecto de los frenos, y en ese accidente murió mi hermano. Prácticamente fue un golpe tan duro para mis padres y para todos nosotros, y para el entorno familiar y amistades de San Isidro, que en esa época no era un gran número. Fue una desgracia muy lamentable, que mis padres en sus años de existencia siempre lo recordaban con mucha pena. Fue un accidente para nosotros, un golpe muy duro para todos, ¿no?, haber perdido a mi hermano en esas circunstancias. Fue prácticamente, como se puede decir, llegar a una víspera y al otro día de su llegada, pasar esa desgracia, y perdimos a mi hermano, que era también muy querido para todos nosotros. Y prácticamente esa fue otra de los golpes que nosotros en esa época también, aunque no teníamos pues las condiciones de vía en condiciones excelentes, siempre fue un sacrificio. Cuando nosotros teníamos que trasladarnos por fuera de aquí de San Isidro, pasar muchos problemas difíciles por la cuestión de la comunicación. Eso es lo que le puedo inicialmente contestar en cuanto a la situación de mis hermanos. Como siendo 10, pues ya prácticamente quedamos 6. Hasta hace poco, pero ahora en este momento ya solamente somos 4, porque últimamente el 21 de enero falleció mi hermana, que estaba radicada en Bahía. Mi hermano Tom, que era menor que yo también, él murió el 3 de mayo del 2013. Prácticamente quedamos solamente ahora 4 hermanos, de los cuales el único que se quedó aquí en ese encierro soy yo, y mis 3 hermanos, 2 están radicados en Nueva York, ellos son médicos,
y mi hermana, que es licenciada en enfermería también, pero ya está también jubilada, se casó con un norteamericano y prácticamente se quedó radicada ya en la ciudad de Maryland, Estados Unidos. ¿Cómo, cómo fue la relación a raíz de la pérdida de sus hermanos con ustedes y sus padres? ¿Cómo sus padres lo trataban? Bueno, ¿Cómo, sí, bueno, en ese aspecto siempre hubo pues un afecto familiar, ¿no? Usted sabe, los padres siempre quieren lo mejor para los hijos, ¿no? Y propiamente también pues nosotros eh, fuimos también personas que sufrimos mucho porque nuestros padres nos mandaron a buscar fuera de aquí de San Isidro. En esa época nuestro amor por esta tierra era tan inmenso que cada vez que nosotros veníamos de vacaciones, porque inicialmente estábamos en Bahía, eso para nosotros también era sufrimiento, estar cerca, lejos de nuestros padres, ¿no? Y cuando regresamos acá era pues la situación más linda, compartir con nuestros compañeros de infancia de esa época, ¿no? Tanto familiares como amigos, eran momentos muy hermosos, haber compartido con ellos en el medio en que nosotros vivíamos, que prácticamente era San Isidro era un pueblo demasiado pequeño, cuando recién se empezaba a fomentar la población y a ampliarse esta parroquia. Pero para nosotros era lo más lindo volver a nuestra casa y compartir con nuestros padres y con las personas que en esa época pues compartimos muchos acontecimientos importantes en nuestra vida desde la infancia. Y posteriormente ya nos mandaron a la ciudad de Quito a estudiar. Eso también fue un golpe duro para nosotros, estar allá, ¿no? Aunque bueno, era por el bien de nosotros, por la educación, pero siempre no tuvimos la satisfacción, digamos, de estar cerca de nuestros padres, que es lo que los hijos desean en sus primeros años de vida. Y precisamente yo siempre me recuerdo de mi hermano mayor, de Ángel Polibio, que él siempre cuando se acuerda de esta situación, porque él, a pesar de eso, él ya va a cumplir 87 años, y cada vez que él se refería a la situación, digamos, de nuestros padres, él dijo que él era el que menos había disfrutado de la presencia de ellos, porque siempre lo tuvieron lejos. Y él se sentía muy triste y apenado saber que él no disfrutó de ese cariño de sus padres de una forma permanente, porque siempre por su educación tuvo que estar lejos de ellos. Y lo mismo nos pasó a nosotros. Sí fue, digamos, una situación bastante dura, aunque allá en Quito, pues mi padre tenía sus familiares, sus hermanos, sus padres también, pero no es lo mismo estar, digamos, cerca de los padres. Es lo más lindo en la vida, siempre estar gozando de la presencia de ellos. Pero así, digamos, todas esas circunstancias pues, a uno lo ponen, digamos, en situaciones difíciles a veces, pensando en lo que nos tocó atravesar en esa época, ¿no? Pero siempre pensando en que los padres lo hacen por el bienestar de los hijos, por la educación más que todo. Entonces, en base a eso, continuamos así hasta llegar a culminar los estudios, y una vez pues que ya prácticamente culminamos nuestra trayectoria estudiantil, ya prácticamente pues mis hermanos empezaron a coger otra ruta, por eso ya él estuvo, el hermano mayor de nosotros estuvo aquí inicialmente cuando se graduó de médico, sirvió mucho a esta población en esa época, pero fue por un tiempo no muy prolongado, porque en eso ya él decidió viajar a Estados Unidos y ya se quedó radicado por allá. Sí, y nuestro hermano igualmente, el menor de todos, que es Edwin Leonidas, que también es médico y él prácticamente también, después de haber terminado sus estudios universitarios y en vista de la situación también de buscar a lo mejor una mejor posición dentro de sus actividades profesionales, también se viajó a Estados Unidos y están radicados allá. Y mi hermana también. ¿Y usted qué número es de entre sus hermanos? Yo soy el quinto. El quinto. Quinto, sí. ¿Y qué estudió? Bueno, yo estuve en Quito, me gradué, en mis estudios secundarios los terminé en Quito y seguí también los estudios universitarios.
Yo estuve estudiando medicina también. Pero en esa época en la época del gobierno del doctor Velasco Ibarra, hubo un problema con la caída de él como presidente, y el vicepresidente era Carlos Julio Rosemena Monroy, era el vicepresidente. Entonces cuando Velasco Ibarra pues, dejó de ser presidente, él como vicepresidente asumió el poder de la presidencia. Y en esa época yo estaba estudiando también, igualmente Otón allá, mi hermano menor, él estaba en la facultad de Ciencias Sociales, él estudiaba para abogado. Y de paso, pues yo también estaba en la facultad de Medicina, pero justamente por los problemas que hubo con la caída de ese gobierno, hubo inconvenientes y cerraron la universidad. En la época de Carlos Julio Rosemena, eso fue, considero, como el mes de febrero de ese año, de 1961, y fue una parada larga de la clausura de la universidad. Entonces yo en esa época me vine aquí a San Isidro, y ya prácticamente ya no regresé, ya me quedé por acá, como ya estaba, digamos, también comprometiéndome con una de las damas de San Isidro, y seguí acompañando a mis padres, pero mis hermanos sí, ellos sí obtuvieron pues su título universitario, y de paso pues también mi hermana Gulnara, que ella también ya falleció, también ella se radicó en Valle de Reyes, que ella también ya tuvo su compromiso matrimonial. Sí. Y Otón, pues él inicialmente estuvo aquí en el colegio como rector, como profesor, posteriormente pues ya también se casó y se radicó en Calceta, y ahí hizo su vida profesional, y hasta que prácticamente se jubiló él como profesor, y después se radicó en San Vicente, hasta cuando ya hubo el problema de salud de él, entonces falleció. Mi hermana, pues de los que quedamos por acá en Manabí, ella estaba radicada en Bahía, y prácticamente ella también pues, su vida, digamos, la tuvo allá con sus hijos, y a raíz de eso por problemas de salud también falleció. Y de los hermanos que hemos sido, el único que me quedó en San Isidro soy yo. Los otros tres están fuera del país. Sí. ¿Por qué si sus hermanos se fueron a vivir a otro país, por qué quedarse en San Isidro? Bueno, yo en ese aspecto, bueno, hubo ciertas facilidades para viajar al exterior, no es como ahora, ¿no? Que es difícil, por ejemplo, obtener una visa. Y había pues siempre esa aspiración de buscar otras situaciones de vida, ¿no? Buscando radicarse en otro país. Y como hubo esa facilidad, ellos se fueron a Estados Unidos. Y en el caso de mi hermana, de la menor, que se llama Ladis Onelia, ella estudió enfermería en la Universidad Católica en Quito, y a raíz de eso ella también fue profesora también de la universidad por un tiempo en Quito, pero en eso ella le dieron una beca a Pittsburgh, a Estados Unidos, para hacer una pasantía allá de su profesión. Y en esa permanencia ya se conoció con el esposo, que es norteamericano. Y de paso, pues también, ya como ella prácticamente vino acá, estuvo 2 años allá en esa beca que le dieron, y ella vino acá y devolvió ese trabajo sirviendo aquí en el Ministerio de Salud, aquí en la provincia de Manabí. Ella pasó los 2 años sirviendo a todo el sector de aquí, estaban entre Puerto Viejo, Bahía y San Isidro. Ella siempre estaba en esa responsabilidad como enfermera profesional. Y después de eso, pues como ya ella hizo su compromiso, ya una vez que se casó, se radicaron en Quito un tiempo, y después ya se fue con el esposo y ya están radicados allá. Sí. Y en el caso mío, ya le digo, pues yo posteriormente a eso, como ya no continué con mis estudios, ya pues formé mi hogar acá y seguí en las actividades comerciales que tenía mi padre. Y de paso yo también pues,
tuve la oportunidad de colaborar con el colegio, estuve también un tiempo como profesor y posteriormente estuve en el rectorado del colegio. Y bueno, y en esa permanencia aquí en mi pueblo siempre estuvimos pendientes del adelanto de nuestro querido San Isidro, ¿no? Porque siempre había la preocupación de buscar mejores situaciones de progreso para San Isidro. Me acuerdo que en esa época no había colegio y de parte de eso pues, nos tocó a nosotros formar un comité de procreación del colegio y logramos ese objetivo. Yo estuve también en esa época al frente del comité de procreación del colegio y se logró ese objetivo en el año 1970 cuando era presidente el doctor José María Velasco Ibarra. Ahí se creó el colegio San Isidro, que fue una de las grandes aspiraciones que tenía San Isidro en esa época, porque solamente la educación era solamente a nivel de primaria. Pero ya con el colegio ya hubo pues, facilidades para que los estudiantes que querían continuar con sus estudios ya en la educación media pudieran continuar aquí dentro del mismo colegio. Y gracias a Dios pues todavía mantenemos esa actividad y yo creo que ha sido un gran aporte para la educación también. Y después hemos seguido luchando en las diferentes necesidades que ha tenido San Isidro, en la cuestión de vialidad. Yo siempre me acuerdo que cuando en esa época era estudiante en Quito, siempre pensábamos nosotros en mejorar las condiciones de vida en nuestro pueblo, ¿no? Y cuando se hacían esas comisiones para viajar a Quito, siempre me tocaba a mí también estar presente allá, ¿no? Y con los diferentes gobiernos que en esa época existieron, hicimos algunas gestiones luchando más por la carretera. Esa era una de las primeras aspiraciones que nosotros queríamos, porque en esa época teníamos muchas dificultades para la situación de la movilización, no solamente para las personas, sino para la cuestión de los productos. Era una situación bien dura, bien difícil trasladarse de aquí de San Isidro hacia San Vicente, Bahía, u otros lugares de la provincia y del país, porque no teníamos servicios básicos como especialmente la comunicación. Y fue una lucha muy dura. Y también pues con las dificultades que se presentaron en esa época, porque por falta de vías, ¿no? y de atención médica, muchas vidas se perdieron acá en nuestro medio. Fue una cosa muy difícil, muy durísima, y sobre todo especialmente las comunidades, que en esa época prácticamente era algo terrible, movilizarse, salir de una comunidad. Yo me recuerdo siempre de la comunidad de Vijagual, que era la más lejana, lo que es 5 de Junio, La Laguna, Buenos Aires, Serenal. Eran comunidades distantes de San Isidro. Y en esta época de invierno, por ejemplo, cuando el Río Grande crecía, no había cómo pasar. Venían los enfermos de esa zona y se quedaban prácticamente detenidos por la falta de poder cruzar el Río Grande, porque en esa época se usaba, eran las balsas, que hasta ahora mismo se siguen usando en determinados lugares de allí mismo. Y entonces eso, digamos, fue una de las situaciones de haber perdido muchas vidas valiosas también por falta de una comunicación. Fue bien dura la vida en esa época, sobre todo para las personas que por motivos de salud no pudieron ser atendidas y fallecían prácticamente sin recibir la atención que ellos merecían por falta de comunicación. Esa es una de las cosas más difíciles para nuestro pueblo, ¿no? Y bueno, por lo demás, hemos seguido siempre, digamos, tratando de colaborar en todo lo posible, pero nos hemos sentido siempre, más que todo, con ese mejor deseo, ¿no? de seguir superándonos en nuestras actividades diarias y sobre todo pues tratando de que mejoren las condiciones de vida, que aún no están todavía, digamos, en excelentes condiciones, especialmente para nuestras comunidades. Hay mucho que hacer todavía. Yo creo que es algo que nosotros siempre tenemos que recordar a nuestros mayores por ese gran esfuerzo que ellos hicieron en esa época, con tanto sacrificio, haberse radicado en este sector, que era una ubicación geográfica bastante complicada para poderse trasladar a sectores urbanos, no solamente de lo que es el Cantón Sucre, sino de otros cantones de la provincia de Manabí y otros cantones y provincias del país. Que era dura, era difícil la situación que se tocó vivir en esa época. Sí.
¿Cuál ha sido el desarrollo que usted le ha visto a San Isidro desde que usted se acuerda de que era muy niño hasta la actualidad? Bueno, este ha sido un proceso bastante, digamos, lento, ¿no? Tenemos que decirlo así porque a veces, digamos, no hemos contado, ¿no? Como hasta ahora mismo, no hemos contado con una atención inmediata, ¿no?, a las diferentes necesidades que tiene nuestro pueblo. Y en ese aspecto tengo que manifestarle, por ejemplo, en las representaciones que yo tuve como en la parte política, como concejal, tuve algunas veces, representé aquí a San Isidro como presidente del gobierno parroquial, pero siempre luchando por mejorar las condiciones de vida de las personas. Y estamos ya prácticamente en el siglo XXI y es lamentable que todavía, estando ya en el siglo XXI, tengamos problemas todavía de no tener las mejores condiciones que deberían tenerse ya en el aspecto de comunicación, especialmente con las vías. Eso usted mismo lo puede constatar, que hasta el momento muchas comunidades sufren todavía por la falta de una comunicación, y sobre todo, digamos, en este aspecto hay que seguir, digamos, tratando de superar estos problemas difíciles que aún tenemos acá. Yo creo que en ese aspecto faltó mucho, digamos, la responsabilidad de los gobiernos de turno, porque siempre eso es lo que hasta ahora se ve, siempre se descuidó de la parte productiva, de la parte rural, que es la más importante, siendo, digamos, los sectores que prácticamente dan la alimentación para los sectores urbanos, que no tengamos ahorita, no contemos con todos los servicios básicos, como para que se pueda satisfacer las necesidades más inmediatas de esta comarca, ¿no? No solamente digo de San Isidro, especialmente de las comunidades, y sobre todo también en el aspecto de salud, también eso también falta mucho, darle una atención más propicia, y por eso cuando a mí me toca referirme a las situaciones del pasado, yo digo, si nosotros nos quejamos ahora por lo que no tenemos, pongámonos en la época que vivieron nuestros mayores, que hicieron un gran sacrificio para poder superar los graves problemas que existían en aquella época, y sin embargo supieron salir adelante con su constancia, con su unidad, porque propiamente en esa época me acuerdo que cuando se trataba de hacer algo por el pueblo siempre había una unidad de todas las habitantes, no tenían ningún inconveniente en hacer gestiones para tratar de superar los problemas, aunque no todo se llegaba a un fin definitivo, pero sin embargo la gestión se hacía, pero no había la respuesta inmediata de los gobiernos de turno. Se vivieron como momentos muy duros y difíciles en épocas pasadas. Sin embargo, yo creo que algo que nos ha hecho sentir bien a nosotros en nuestro pueblo es su trayectoria histórica, ¿no? Porque San Isidro, como usted lo conoce también, ha sido un pueblo, además de ser bendecido por Dios, digo siempre yo así, hemos tenido una trayectoria histórica de gran relevancia en la parte arqueológica, por ejemplo, aquí, por las diferentes culturas que pasaron por esta tierra. Y sobre todo en el aspecto productivo, también es un pueblo que realmente es muy admirado por otras parroquias y por otras comunidades de aquí de la provincia, por su capacidad de producción y sobre todo, digamos, el comportamiento de su gente, ¿no?, que siempre han estado con el mejor deseo de seguir adelante sus actividades productivas, aunque también en ese aspecto hay problemas, sobre todo por la parte de comercialización. Siempre he dicho yo que hay que tratar de superar estos inconvenientes, sobre todo por el sector rural y la parte de los campesinos, que estamos muchos dedicados a lo que es la producción en la parte agrícola y ganadera, y sin embargo no ha habido pues un premio a ese esfuerzo de la comercialización, que ha sido algo digamos que hay que seguir luchando, porque el esfuerzo que hacen los productores en sus inversiones que muchas veces se efectúan para la producción, no hay la compensación en cuanto a tener un precio pues razonable como para recuperar los gastos que se hacen y poder sacar alguna utilidad del esfuerzo que se desempeñan para ser producido. Inclusive en ese aspecto siempre hemos
he hecho muchas gestiones para tratar de mejorar las condiciones de vida de las personas. En ese sentido, sobre todo sabiendo que esta es una zona eminentemente agrícola y pecuaria. Usted nos hablaba que aquí San Isidro era muy rico arqueológicamente. ¿Nos podía contar algo sobre por qué Sí. San Isidro es rico arqueológicamente? Bueno, lo hemos constatado porque yo siempre me recuerdo de cuando se empezó con las excavaciones, aunque eso fue algo antitécnico, pero bueno, era la forma como para poder empezar una actividad que dio la vuelta a la parte económica que vivía San Isidro en esa época. Yo me recuerdo que en la década de 1970, 1980, y empezando a lo mejor desde el año 1960, esta zona era de gran producción en lo que es cacao, café, lo que era tagua, palma real, después de guerilla. Era una zona que tenía una variedad de producción, pero lamentablemente, lo que le dije hace un momento, la caída de los precios de los productos agrícolas, eso fue prácticamente mermando la economía de esta zona, ¿no? Especialmente cuando hubo la bonanza del café. Esto era algo fantástico ver a San Isidro en la producción de café. Fueron días de una gran solvencia económica de todos los productores, pero cuando hubo la baja internacional del café, prácticamente se redujo la parte económica en ese sentido, y ya la gente buscaba otra actividad. Ahí fue que empezó la ganadería a dar fuerza, aunque también el cacao es otro de los componentes de la economía acá en nuestro medio en cuanto a la producción. Y de paso, pues también llegó el momento en que empezó a vivirse una vida un poco difícil en la parte económica, y bueno, vino alguna persona por acá, se hizo un descubrimiento de unas piezas arqueológicas. Entonces esa persona empezó a decir que eso tenía un punto que valdría la pena aprovecharlo, y empezó la fiebre de la arqueología en ese periodo del 80 en adelante, ¿no? Empezó prácticamente a la gente dedicarse a esa actividad de la extracción de piezas arqueológicas. Y en verdad que eso fue un aliciente para mejorar la economía en esa época en nuestro medio. Recuerdo que ahí donde está la escuela Velasco Benalcázar, prácticamente eso fue un cementerio, ¿no? Y de allí se extrajeron muchas piezas arqueológicas. Ahora lo que más sorprende a nuestro sector acá es porque aquí se encontraron muchas culturas, desde la más antigua hasta las más avanzadas. Eso es lo que más llamó la atención de las personas que venían acá a visitar acá San Isidro, y los que también, yo también estuve también un tiempo dedicado a eso, y muchas piezas pues se vendieron en la ciudad de Quito, en el Banco Central, o a personas que se interesaban en comprar esas piezas arqueológicas, ¿no? Se encontraron hasta piezas de oro en nuestro medio, y piezas muy valiosas. Y allí pues hubo una gran fama, digamos, de atracción de venir acá a visitar San Isidro. Yo recuerdo que en esa época estaba como director del Museo del Banco Central, el doctor Juan Cueva se llamaba. Él era estaba encargado de la dirección de los museos allá en la ciudad de Quito, en el Banco Central, y lo invitamos acá y le dijimos que era importante que habiendo pues esta riqueza cultural, o sea, arqueológica aquí en nuestro medio, se hiciera un museo de sitio. Pero él dijo que esa aspiración que teníamos nosotros era imposible porque no había recursos para eso. Entonces prácticamente por eso muchas piezas valiosas salieron hasta fuera del país, porque eran muy bien cotizadas en la cuestión de la compra, ¿no? Pagaban precios muy altos sobre esa actividad, digamos, o sobre las piezas que se traían.
Y entonces eso pues vino a mejorar las condiciones económicas de nuestro medio. Bueno, y como todos los negocios, pues llegó el momento en que también hubo una decadencia, ya hubo mayor control para la cuestión de extracción de piezas. Muchas veces empezaron ya a prohibir la cuestión de las excavaciones. Y de paso, pues posteriormente a eso, viene ya, digamos, ahora ya ahí vino fue la bonanza de la maracuyá. Eso fue ya prácticamente a partir de los años 87, 90, que ya empezó nuevamente la gente, empezó ya a dar una importancia a la fruta del maracuyá. Y esa fue otra de las actividades, digamos, que vinieron a mejorar también las condiciones económicas de nuestro medio. Y como hasta ahora sigue, pero ya lo que pasa es que siempre, como le digo, es la parte de comercialización la que siempre no estimula al productor, ¿no? Que eso es lo malo a veces, que no hay pues la oportunidad de tener un valor agregado a los productos que tenemos acá. Aunque yo considero que ahora con las organizaciones que hay pues acá en nuestro medio, y ahí sí me quiero referir a la UCASI, que ha sido pues, una institución que ha impulsado mucho el mejoramiento de las condiciones productivas para los productores que están dentro de esa institución, y de paso también los diferentes nexos que han hecho para ya darle valor agregado a los productos nuestros, y eso es una cosa muy valiosa que vale la pena seguirla más que todo manteniendo y mejorando, ¿no? Ese es el gran reto que nos queda a nosotros, porque yo creo que en este momento la mayor atención que tienen que dar los gobiernos es a la parte rural, que seguramente es la que produce pues, ¿no? Todo lo relacionado para la alimentación de la parte urbana. De aquí es que salen, del campo que salen los productos, pero a veces sin tener pues, el éxito en la parte económica. Pero en todo caso yo pienso que si hay una situación relacionada con mejorar la parte de comercialización, va a mejorar también las condiciones de vida del pueblo. Dos preguntitas antes que me olvide. Primero, ¿usted a qué se debe, a qué cree que se debe la caída de precios que hubo en San Isidro hace muchos años, que no ha logrado estabilizarse, que los precios cayeron, pero que por más que se trate de una u otra forma normalizar, todavía no se le da al agricultor la recompensa que él espera? Como usted dijo, de pronto no hay esa recompensa por ni siquiera, muchas veces va marcando números rojos con los mismos gastos que él obtuvo, sin tener una utilidad. Sí, bueno, ahí hay factores, digamos, que influyen en ese sentido. Por ejemplo, fíjese, en la cuestión del café, eso fue la caída del precio a nivel internacional. Entonces, y de paso también, porque también tenemos fuertes competidores en la producción del café, por ejemplo, está Brasil, está Colombia, Centroamérica también es un país de producción de café. Y de paso también la parte de África empezó también a producir ya. Entonces todas esas competencias, ¿no? En el mercado internacional bajó el precio. Pero también, digamos, inicialmente se consideró mucho la calidad del café ecuatoriano, por la calidad de su aroma. Inclusive lo mismo pasó con el cacao. O sea, fueron épocas que tomaron muy en cuenta la calidad del producto. Eso también influyó bastante. Sino que también la caída de los precios fue también por la producción que tenía Brasil, que es uno de los grandes productores de café, igualmente Colombia, y Centroamérica también, que también lo hace. Pero ya le digo, en esa época fue el nivel de esa bonanza fue para todos los países que producían café, a lo mejor hasta por el consumo, ¿no? Sí, entonces todo eso, y igual pasa con los productos, por ejemplo, en el aspecto, digamos, de la producción de maíz, fíjese que es un producto también que es de gran consumo, y a veces pues, también por el exceso de producción se bajan los costos, pero por lo menos eso es lo que se dice, que el gobierno debería poner un precio tope
para que, digamos, el productor pueda satisfacer sus necesidades, porque eso es lo que falta, un poco más de control en la cuestión de los precios, que sean, digamos, más estables, ¿no? Y de paso que compensen el esfuerzo que hace el productor. Por ejemplo, en el año 2018, que prácticamente el invierno no fue muy bueno, ¿no? Hubo la producción de maíz, y fíjense que estando con una producción menor, los precios del maíz cayeron y se vendió a menos precio que en el año 2017. Siendo la producción mayor en el 2017, tuvo un mejor precio que el 2018. Entonces a veces también por la cuestión del exceso de producción también a veces bajan los precios, ¿no? Cuando hay demasiado, los precios tienden a bajar. Pero pero todo eso es bueno que se lo controle con un nivel de precio estable, que pueda beneficiar al sector productivo. Y eso es lo que siempre se ha manifestado. Y yo cuando he tenido la oportunidad, por ejemplo, de estar en esos talleres que dan los técnicos de la producción, yo siempre les digo que es importante saber aplicar las nuevas técnicas para mejorar la producción, pero de nada sirve cuando el momento que se va a comercializar el producto, que ya se le ha dado un mejor trato, el momento que se va a vender no compensa, ni siquiera alcanza para recuperar los gastos del productor. Y eso es lo que hay que seguir insistiendo. Inclusive lo mismo pasa con el cacao. Fíjense que el cacao del Ecuador es uno de los que está mejor cotizado por su aroma, y sin embargo el precio se ha mantenido bajo, a pesar, digamos, de ser un producto de calidad en relación a la producción de otros países. Entonces todo eso ha influido, digamos, en la cuestión productiva, ¿no? Antes habló que San Isidro tiene una procedencia cronológica, podríamos decir, de culturas, de variedades de culturas que pueden ser inexplicables. ¿Nos podría mencionar algunas culturas que se hayan asentado acá en San Isidro? Aquí tenemos pues la cultura Valdivia, que es una de las más antiguas, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, la cuestión de la cultura chorrera, la cultura, lo que es Amacuaque, la última ya la cultura manteña, que es de las últimas, ¿no? Pero la trayectoria, digamos, lo que pasa es que parece que la cuestión arqueológica, San Isidro se lo considera como un centro de muchas culturas. Parece que en esa época ese intercambio, ¿no?, de las culturas que llegaron acá fue una de las cosas que le dio a San Isidro esa proyección de tener todas las culturas, porque dice la Huangala también, que es otra de las culturas antiguas, ¿no? La Valdivia, la Huangala, todas esas son culturas muy antiguas. Inclusive hay una, déjenme ver, aquí tengo un dato, ¿sí me permite un ratito? Sí, un ratito. Ya, quiero ver nomás. Bueno, en lo que estamos relacionando, digamos, la cuestión de la cultural, yo saqué un dato que salió en la prensa, es de un investigador que se llama Milton Jurado. Él manifiesta que es hora de rescatar el pasado. Dice aquí, pues, ¿no?, un pueblo sin historia es un pueblo sin destino. Y nosotros, en este caso, como nos corresponde a nosotros también evaluar esto, dice, debemos enorgullecernos de esta expresión por el rescate de las culturas diversas de nuestros antepasados, con influencias asiáticas y centroamericanas que tienen entre 2000 y 5000 años de antigüedad. Vasijas, figuras de barro, fósiles, conchas petrificadas, hachas de piedra, piezas de aleación de oro, concha de espóndilus, la tolita, chorrera, Valdivia, Amacuaque, Bahía, Manteña. Todo esto es un valor inigualable, porque esta es cultura y la cultura es el progreso del pueblo. Esta es una parte de lo que yo saqué de una revista y me pareció muy importante, que es propiamente lo que nosotros tenemos, ¿no?, acá en nuestro medio. Ese intercambio que hubo en esa época y que prácticamente se habla de aquí, por eso hablamos del centro ceremonial, que está considerado como el más grande de América Latina, que eso fue hecho por manos de las personas de esa época. Se habla que eso fue hecho por las manos de ellos,
que tuvieron que acumular 80.000 metros cúbicos de tierra para hacer esta elevación. Entonces eso es otra de las características importantes y que salió alguna vez en la prensa, que yo me recuerdo en esa época cuando estuve concejal, salió en el diario del Universo, refiriéndose al centro ceremonial de San Isidro. Era una de las partes más importantes de la historia arqueológica de América Latina. Yo me acuerdo que lo dejé para la biblioteca en esa época, en la biblioteca de la Municipalidad de Bahía. Siendo como un centro ceremonial, San Isidro, ¿qué tanto se interesó a la población en seguir investigando este suceso que pasó hace muchos años? Usted nos acabó de leer un fragmento que había sido publicado por la prensa, donde dice claramente que si mi pueblo no sabe sus raíces, no sabrá su destino. ¿Que usted cree que la población ha tenido un interés por saber en sí qué fue lo que pasó, qué hacía en este centro ceremonial estas culturas? Porque, como usted dijo, es un lugar donde estuvieron muchas culturas, pero no se sabe exactamente si estuvieron en años diferentes, si era como un centro donde todas las culturas participaban de algunos rituales. Bueno, en ese aspecto siempre hubo interés, a raíz de lo que se empezaron a sacar las piezas arqueológicas acá, vinieron muchos investigadores acá. Tuvimos a personas muy influyentes en la parte arqueológica. Además me recuerdo el nombre de uno de ellos, Jimmy Saylor, que es un arqueólogo norteamericano, que vino, digamos, eso fue enviado por la Escuela Politécnica Nacional a hacer un estudio de la parte arqueológica de San Isidro. Él hizo un trabajo bastante amplio en ese aspecto, recorrió los diferentes sectores de aquí de San Isidro, estuvo en Jama, también hasta Pedernales, y el gran interés se concentró más aquí en San Isidro. Y él nos dejó un libro también, que yo me recuerdo en esa época yo estuve encargado del rectorado del colegio, también fui como titular un tiempo, y de paso él nos dejó un libro a nosotros de toda la obra que él efectuó acá en nuestro medio en la investigación de la parte arqueológica. Y a raíz de eso hubo siempre otros interesados en hacer otros estudios. Pero lamentablemente lo que ha faltado más es aporte económico, porque eso tiene un valor muy alto, ¿no? Inclusive en la administración pasada, en la época que estaba, digamos, el gobierno anterior del economista Rafael Correa, se hizo aquí algún estudio, se hizo también un proyecto ya relacionado para rescatar lo que es el centro ceremonial. Lamentablemente era un proyecto demasiado amplio que ya era imposible abarcar toda la extensión que ellos pedían, porque prácticamente San Isidro ya está muy poblado, ¿no? Y de paso ya era imposible que se permitiera sacar todos los sectores que estaban aledaños a ese sector. Y de paso se pidió que se lo haga pero en una forma más reducida. Eso quedó en estudio, pero lamentablemente no se consiguió eso, ¿no? Prácticamente, como quien dice, solamente en un proyecto nada más. Y de paso también, pues yo creo que en este aspecto tenemos que reconocer también en la parte arqueológica el interés que ha puesto el señor José García Vélez, que él ha estado siempre muy interesado en la parte arqueológica, inclusive la casa que él ha construido, pues ha dedicado un espacio para las piezas arqueológicas que él tiene en su poder y que es una colección muy importante y de paso un gran aporte para la cultura de nuestro pueblo, ¿no? Que es digno de felicitar. En ese aspecto yo creo que sí ha sido pues, también una obra de mucho beneficio para nuestro medio, ¿no? Así que por ese lado yo creo que sí valdría la pena seguir insistiendo y darle también esa importancia, más que todo en la parte turística, que a ese tema tenemos que llegar. Yo creo que es la parte más importante también, que va a influir mucho la parte económica, porque San Isidro, además de tener esa parte
turística en la parte de arqueología, que es muy importante por la historia, por lo que eso significa para nosotros, que prácticamente fue la base para ese andamiaje histórico que tiene nuestra provincia, especialmente el Cantón Sucre, por parte, digamos, del ingreso de los caras a través de esa ciudad, que prácticamente fueron los que avanzaron hasta los pueblos de la sierra. Pero en este aspecto yo creo que sí es importante darle ese interés necesario, porque además de los atractivos naturales que también tiene San Isidro, sí es el complemento para tener un gran empuje en la parte turística. Lo que pasa es que para eso habría que darle pues también, desde luego, todos los servicios básicos que se necesitan para eso, ¿no? Que es el complemento para que las personas que vienen con esa finalidad tengan todas las facilidades para ellos movilizarse, tener dónde llegar, tener todos los servicios importantes que se requieren para la parte turística, que yo creo que debe ser un gran aporte para los gobiernos, los gobiernos locales especialmente, que le den mayor interés a la parte turística. Es fundamental también para el desarrollo de los pueblos, ¿no? Explotar la parte turística, que sí la tenemos. Yo creo que no es bueno tampoco descuidarse de eso, sino más bien estimular todas esas riquezas que tenemos, naturales y arqueológicas, para poder explotar mejor la parte turística para nosotros. Cambiando un poquito de tema, San Isidro es muy predicador de la fe. ¿Siempre ha existido acá ese hábito de la fe? ¿O es algo que se ha dado últimamente? No, siempre hubo esa trayectoria de la fe, y yo le digo que, y en buena hora me parece muy importante esa pregunta, porque yo le digo que en esa época, fíjense, cuando San Isidro empezaba recién a nacer solamente como una comunidad que en esa época se le conocía como el sitio Muchique, fue cuando hubo ese asentamiento de personas, y que alguna vez ellos dijeron, bueno, pues tenemos alguna vez que hacer alguna festividad, invitar a un presbítero, le decían en esa época a los sacerdotes, para que venga a animar una fiesta religiosa. Y así fue cuando vino el padre Luis María Pinto Carreño, que él tiene también una trayectoria muy rica en la parte no solamente religiosa, sino en la parte histórica de nuestra provincia, porque cuando vino la casa San Isidro, las personas que se reunieron dijeron que ellos querían ponerle un nombre aquí a este sitio. Entonces había muchas, a lo mejor se hicieron muchas denominaciones de lo que se le podía llamar a esta parroquia, pero en eso él dijo pues, que le gustaría que le pongan el nombre de San Isidro. Entonces, ¿por qué dijo eso? Porque él se dio cuenta que este era un sector productivo, de agricultores, personas dedicadas a las siembras. Entonces dijo él que sería bueno que le pongan el nombre de San Isidro, porque es el patrono de los agricultores. Y ese término, ese nombre, lo aceptaron enseguida las personas que estuvieron en ese pedido. Les gustó esa denominación, y entonces desde ahí es que empezó ya a tenerse ya, digamos, ese ánimo de que sea San Isidro. Y de paso, pues también ya en la trayectoria pues, de la fe, como usted dice, siempre ha habido esa inclinación, y sobre todo con el paso de los años, se complementó esa fe, y después ya apareció la Virgen de las Nieves, que era la patrona de acá de San Isidro. En esa época se habló de esa Virgen, y que hasta ahora pues, es la que perdura en nuestro medio, porque fíjese usted que la imagen que tiene la iglesia está dedicada con el nombre de la Virgen de las Nieves. Y sobre todo eso fue otro aporte valioso de los diferentes sacerdotes que estuvieron acá. Hubo algunos, estuvo el padre Wenceslao Rijabel, que él era de origen yugoslavo. Él hizo también algo de apostolado por acá en San Isidro. Fue muy importante la presencia de él, de lo que yo recuerdo, y otros sacerdotes que estuvieron de paso.
Sí, es verdad, sí. Estuvieron de paso por acá en San Isidro, ¿no? Y de lo que yo recuerdo, ¿no? Como un padre Cuadrado también en esa época, me acuerdo. Pero posteriormente a eso, viene, digamos, como el premio a esa labor apostólica, la presencia de los misioneros vascos. En el año, en el año 1960 llegaron ellos acá a establecerse aquí en San Isidro y en algunas parroquias de aquí del Campo de Sucre, estuvieron en San Vicente, Pedernales, Colimí, en Jama. Entonces iba ahí también, pues, ¿no? Ya prácticamente ellos sentaron su base acá de apostolado para San Isidro. Especialmente nosotros tenemos de ellos pues, un gran aporte, no solamente en el aporte de la fe y del apostolado, sino en la parte social. Fue muy importante la participación de ellos, de estos 46 años que vivieron por acá. Yo siempre hago referencia a eso, ¿no? Porque el primero que llegó acá fue el padre Juan María Aristón, el primero que llegó. Y después pues, ya llegaron otros sacerdotes mismos a reemplazarlos por el tiempo que ellos estuvieron acá, pero todos haciendo la continuidad de esa gran labor apostólica y social que ellos llevaron adelante. Hasta aquí ha sido una situación que hay que destacar por ese gran deseo, digamos, de superación, especialmente de sus comunidades, porque a todos, además de evangelizarlos, les dieron conocimiento en la parte social, de integración, de unirse, ¿no? De unión, y eso fue muy valioso para que las comunidades también empezaran a cambiar su forma de vida. Y tenemos todavía pues, esa continuidad con ellos, han seguido esos valiosos ejemplos que ellos nos dan, de lo cual nosotros estamos muy reconocidos. Siempre tenemos uno de los mejores conceptos de la parte apostólica y religiosa y social que ellos dejaron acá en Machuca. A pesar de la dura lección de la naturaleza que vivimos aquí en San Isidro se vio refugiado en la fe, porque dentro de eso, aparte de los patronos que existen, San Isidro y la Virgen de las Nieves, también existe la Virgen de Guadalupe, que está siendo actualmente muy venerada. Y dentro de eso también existen otras vírgenes y muchas vírgenes y muchos santos que también son venerados aquí en San Isidro. Entonces nos podría comentar como cuáles son las que... No, sí, desde luego. Bueno, en este momento sí tenemos que referirnos, pues, yo siempre me acuerdo de alguna vez que hablamos con el padre Antón Rey sobre el tema de las vírgenes. Dice pues que las vírgenes toman diferentes denominaciones en los diferentes lugares del mundo y de un país mismo, ¿no? Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe es la patrona del país de México, ¿no es cierto? Pero también ha influido la fe en esa Virgen, ¿no? Por todos los milagros que han habido. Entonces, también llegó acá, digamos, esa inclinación de fe para esa Virgen. Tenemos también la Virgen de la que en Montecristi siempre se hace la Virgen de Monserrate, fíjese también, otra Virgen que es la Virgen de las Mercedes, también que tiene bastante inclinación y devoción, especialmente aquí en Manabí también. Por ejemplo, en Bahía es la patrona, igual que en Puerto Viejo, ¿no? Entonces, la Virgen de Loja, la Chilencita, con el nombre, recuerdo el nombre, que también tiene una inclinación de fe inmensa, porque todos los años esas procesiones que se hacen, la Virgen de Fátima, la Virgen María Auxiliadora, es decir, todas las vírgenes, ¿no? Pero en este caso yo creo que San Isidro, ya bueno, la trayectoria nuestra es desde cuando empezó la fe con la Virgen de las Nieves, pero también, digamos, en este aspecto, la inclinación hacia la Virgen de Guadalupe también ha tenido un gran apoyo también, y de paso muy respetable, ¿no? Yo creo que en el aspecto de fe siempre tenemos que ser muy respetuosos en ese sentido, ¿no? Y también se ha dado lo que es los bailes dedicados o dados nombres a un santo como San Pedro y San Pablo, que sí, San Isidro ha sido muy rico en eso. Exactamente, sí, es una trayectoria de fe, aquí mismo en Manabí. San Isidro también
como en otros lugares en Jamba son grandes festividades, en la parte de Charapotó, las comunidades de San Jacinto, San Clemente, también hacen en crucitas, hacen procesiones en homenaje a San Pedro y San Pablo. Yo creo que en Madrid en forma general en todos los lugares. Fíjense que en Puerto Viejo, para la vía que va a la parroquia ahí de Puerto Viejo, no me recuerdo el nombre, hicieron ese monumento de San Pedro y San Pablo, pues, en la vía que va para la que cuando uno va a Puerto Viejo no hay un desvío para irse y coger la parte por la vía de Guillén, que se llama Sixto Guillén. Sí, entonces ahí que se hicieron ese monumento, porque por la fe que tiene el pueblo manabita, ¿no? a San Pedro y San Pablo, son grandes festividades que se llevan a efecto acá en nuestro medio y en todos los sectores de Manabí. Y en el campo mismo aquí en nuestro medio todas las personas organizan sus festividades en homenaje a San Pedro y San Pablo. Y son actos de fe que en buena hora se mantiene esa inclinación cristiana, ¿no? Como una demostración, digamos, del respeto hacia esos santos, a las vírgenes, ¿no? Uno pues siempre confía en tener la ayuda y la guía de ellos, ¿no? Como todos los creyentes en Dios que somos nosotros. Don Danilo, cambiando un poco de tema, antes estábamos hablando de cómo había sido su vida, su niñez, pero usted ya nos contó que cuando ya luego de esta caída Sí. que hubo y usted ya se quedó, se casó, ¿cómo fue? ¿Cómo se enamoró primeramente? Bueno, yo, por suerte, digamos, aquí hemos tenido ese privilegio de tener mujeres hermosas en nuestro medio, como lo es en todo Manaví. Y también, bueno, si te prestigiar a todo el Ecuador, tenemos mujeres muy bonitas. En todo caso, pues bueno, fue una situación ya, lo que nos pasa a todos nosotros en un momento dado de la vida, ¿no? Llegar a acercarnos a alguien en la cual vemos pues, el reflejo de nuestra felicidad. Y por suerte encontré pues, a la mujer que yo necesitaba para mi vida. Fue allí pues, cuando ya concretamos nuestro compromiso para unir nuestras vidas, porque formar un hogar, una familia. ¿Cuántos hijos tiene? Somos, bueno, ya usted sabe, mi esposa se llama María Azucena Andrade Mendoza. Tengo 6 hijos, sí, 4 varones y 2 mujeres. ¿Todos viven acá o...? Bueno, de las mujeres, Ingrid Margarita, que es la mayor, ella está en Quito en los actuales momentos. Ella la mayor parte de su vida la ha pasado allá, además de sus estudios que ya se quedó radicada allá. Santiago, bueno, él también últimamente está por acá, pero él también estudió en Quito y también parte de su vida la pasó allá. En este momento también está también por este sector. Está también Danilo Junior, el que está en la tienda, que más bien él se dedicó a la parte comercial, aparte de sus estudios que tuvo, ya se dedicó a la parte comercial. Rainiero, que es el otro, él está en España, él es un ingeniero agrónomo y tomó la decisión de irse a España porque inicialmente estuvo trabajando por este sector también, estuvo en San Vicente trabajando un tiempo en una fundación y de ahí ya se le presentó la oportunidad de irse y se fue a España, allá está radicado con su esposa y sus hijos. De aquí lleva un hijo, ya tuvo 2, tiene ya 3 hijos. Está también Fabricio, que es el penúltimo de los varones, y está radicado en Carolina del Norte. También así mismo se fue, llevó de aquí, bueno, se fue con su esposa, los 2 hijos, y ella tuvo 1, tiene 3 hijos. Y mi hija la menor, Susi, que ella está soltera todavía, ella en este momento está pasando con nosotros. Aunque ella también pues la mayoría de sus estudios lo hizo en Quito, pero a raíz de eso tuvo algunos trabajos en instituciones particulares y también últimamente estuvo en el Consejo Provincial de Machala, pero
ya ella dijo que ya quería mejor estar más cerca a nosotros y en buena hora, que es la única de nuestras hijas mujeres que está acá con nosotros, acompañándonos. Sí. Don Danilo, ¿y cómo fue el trabajo cómo fue para ustedes poder estudiar a sus hijos, el largo trabajo que hicieron con su esposa? Sí. ¿Cómo hizo que funcionara de enviar a sus hijos a estudiar a otro lado? Porque si bien es cierto, en aquellos tiempos era muy difícil que una persona vaya a estudiar a otra ciudad, a otro lado. Bueno, él sabe que yo más o menos copié lo que hizo mi padre con nosotros. Aunque yo siempre, pero ya uno se da cuenta, aunque un poco tarde, digo, mejor hubiera sido tener a los hijos más bien cerca de uno los primeros años. Pero nosotros no hicimos eso. Desde muy pequeños los mandamos también a estudiar. Me acuerdo que cuando Ingrid, que era la mayor, desde pequeña la mandamos a Jardín de Infantes aquí. Y así hicimos con todos, con los demás, desde muy pequeño. Me acuerdo que uno de los que más me reclamaba a mí eso era Rainiero, el que está en España. Él dijo que nunca hubiese querido estar lejos de nosotros, que él quería quedarse aquí. Sin embargo, uno pues pensando en darle una educación mejor, o para que de esa manera pues puedan prepararse, uno los mandaba allá. A Quito, en esa época también era duro, el estudio también, pero había que buscar la mejor alternativa para ellos. Pero me acuerdo que una vez él vino de vacaciones y después tuvimos un gran problema porque no quería irse. Se me subió aquí a esta casa al tumbado, tuvimos que bajarlo de allá arriba, que no quería irse. Me acuerdo que hasta siempre me acuerdo eso, que lo castigué fuertemente por eso. Y después nos fuimos porque tenían que irse a Quito, era después de vacaciones de Navidad. Teníamos que ir a Quito a dejarlo allá para que sigan estudiando, porque no terminaban las clases allá, sino que por vacaciones vinieron. Y en San Vicente se nos huyó también por ahí, tuvimos que irlo a coger por ahí, lejos que se nos escapaba. Entonces me acuerdo que en esa época ya estábamos yendo a Quito y dijo, verás papi, si tú no andas a Quito yo me escapo, papi, y dice, yo me escapo. Bueno, pero al final ya siguió, nosotros, aunque nosotros siempre íbamos a visitarlos, pero no es lo mismo que los padres estén cerca de sus hijos en los primeros años. Ciertamente que eso digo yo, no hubiéramos hecho eso, pero así la vida ya se hizo. Ya. A la final, bueno, ellos están también siempre recordándonos a nosotros, aunque están lejos, eso es duro también estar con los hijos así lejos, ¿no? Pero así toca a veces, así toca. Pero por lo pronto yo pienso que si ellos lo hicieron fue para buscar mejores condiciones de vida, sobre todo ya como tienen sus compromisos, ya son padres, ellos también tienen su hogar formado, entonces pienso que a veces también eso les ha dado fuerza como para seguir por otros lugares buscando mejores días. Después por lo demás estamos contentos que Junior esté acá con nosotros, igualmente mi hija que haya venido, y Santiago que también nos está acompañando a veces porque ve sus actividades vecinales de acá. Pero en todo caso esa es la situación de una familia, ¿no? Uno siempre quiere que los hijos estén siempre bien, ¿no? Todos deseamos lo mejor para ellos y sobre todo digamos que sean personas también útiles a la sociedad en que se desenvuelven, que es lo fundamental. Eso es lo que yo siempre les digo. Si uno está en un medio social donde hace su vida, siempre hay que portarse bien, ser muy respetuoso con todos y como buenos ciudadanos actuar siempre con mucha honradez y honestidad, es lo que yo siempre le digo a ellos. Y lo mismo le dice mi esposa, ¿no? A ella también, a los hijos, porque usted sabe porque tanto el padre como la madre tienen el derecho de aconsejar a sus hijos para que siempre guiarlos por el buen camino, ¿no? Que llega el momento en que uno ya prácticamente se queda solo, ¿no? Como se empieza. Como se empieza, se queda. Y usted nos hablaba de la comercialización, usted se dedicó muchos años a comercializar los productos aquí en San Isidro. ¿Cómo no? Sí, yo en ese aspecto también tuve mucha afinidad con el comercio, porque mi padre fue un buen comerciante, ¿no?
Y a mí también me gustó mucho el comercio. Yo en mis actividades diarias dediqué parte de mi vida a la parte comercial. Yo en esa época tuve algunas líneas de negocios. Me acuerdo que en esa época yo siempre decía, bueno, fue una vez que se me vino una idea, así nació un negocio que yo puse, además de la parte comercial, de lo que teníamos de compra de productos, de abarrotes, tela, era un bazar completo la tienda, había de todo, como había de todo, de todo. En esa época mi padre tenía de todo un poco, pero había de todo, ¿no? Pero digamos, bueno, ya con el paso del tiempo, yo me acuerdo que alguna vez solamente por un perno, fíjense, por un perno de una guía que es para los resortes de los carros, a veces aquí no había eso y había que ir a San Vicente a comprar un perno y por ese perno quedaba paralizado el carro que no podía moverlo. Entonces dije, ya me gustaría poner aquí un negocio de venta de repuestos de carros. Y se me vino esa idea y empecé así, empecé trayendo todas esas cosas no muy costosas, ¿no? Pero lo básico que a veces los carros por esas cosas pequeñas se quedaban. Y empecé muy bien, me fue muy bien en ese negocio. Después ya empecé a traer más repuestos, incrementé más el negocio, ya puse venta de aceite, de filtros, de llantas, baterías, de todo, ya era un comercio bastante bueno. Y también puse negocio de electrodomésticos, también vendí bastante electrodomésticos, refrigeradoras, cocinas. En esa época las cocinas de querosene que se vendían bastante. Yo vendí bastante aquí de esas refrigeradoras que funcionaban con Jerez. Y de esa manera pues también mantuve ese negocio por un tiempo de electrodomésticos de toda clase, además de lo que tenía acá el comercio, ¿no? También puse algo de ferretería. Pero bueno, pasó el tiempo y en eso también yo tenía pues actividades en el colegio, porque también trabajaba en el colegio. Después entré a la actividad camaronera inicialmente, y en esa actividad no me fue muy bien y me retiré, porque en buena hora que me retiré a tiempo, porque después vino el problema de la mancha blanca, que hubo una crisis terrible para el sector camaronero, pero yo prácticamente ya había salido antes. Y después de eso pues ya seguí mis actividades de la agricultura y de la ganadería, que también la mantenemos todavía. Las representaciones públicas que me ha tocado tener, mis actividades de vida. Y por eso ahí tengo algunos cuadros de los reconocimientos que me han hecho por las partes que yo pasé, ¿no? Porque por ejemplo cuando fíjese, ahí hay una foto que usted la ve ahí, estoy aquí con el arquitecto Sixto Durán Ballén, que fue el presidente de la República, que está allá. Sí. Entonces eso fue cuando nosotros hicimos las gestiones por la carretera, y que eso fue uno de los éxitos en la época de él como presidente, que nos dio esa gran obra que todos deseamos, que era lo más pronto, y fue un gran éxito la construcción de esa carretera que él nos ayudó. Y él siempre me prometió a mí cuando fue presidente, me dijo, si yo llego a la presidencia yo le hago esa carretera. Y lo cumplió, fue uno de los compromisos que hicimos y fue uno de los grandes aportes para nuestro pueblo también, hacer esa vía. Las diferentes actividades que como concejal, que son parte de esas y de las partes de reconocimiento que me hicieron cuando estuve en el colegio, ese cuadro de ahí donde está ese ferrocarril con la foto de Luis Alfaro, es un recuerdo cuando se inauguró el ferrocarril en 1908. Esa tarjeta es de 1908 y eso me regaló una señora de Quito, donde nosotros arrendábamos un departamento en la ciudad de ella, en la casa de ella, en Quito. Entonces me regaló esa tarjeta, porque el esposo de ella fue militar en la época de Roy Alfaro. Entonces me regaló esa tarjeta y yo la puse en ese cuadro. Y ahí está, en la inauguración del ferrocarril, dice ahí, en 1908 tiene ahí. Entonces yo la puse en ese cuadro ahí. Esa ha sido mi trayectoria en este pueblo, siempre muy querido para todos nosotros. Y bueno, y hasta el último poder dejar un grato recuerdo, digamos, por esta vida feliz que hemos pasado en nuestro ambiente maravilloso que nos ha nacido. Y de paso ya le digo también, pues,
tomar muy en cuenta ese trabajo del padre Juan Ramón en lo relacionado a luchar por conservar la trayectoria de nuestro pueblo, de nuestros mayores, ¿no? De tener, digamos, vivo ese recuerdo, ¿no? En la parte cultural, en la parte de las tradiciones, las costumbres, no debemos olvidarnos de eso. Siempre tenemos que estar, es parte también de nuestra idiosincrasia, porque es parte de lo que somos nosotros, ¿no? Yo creo que en ese aspecto tenemos también que sentirnos muy orgullosos y felices de haber tenido, digamos, una trayectoria humana de ese gran servicio que dieron en su época, ¿no? Y que siempre lo recordamos con gran afecto y respeto, y que no debemos olvidarnos de eso. Por eso yo digo siempre tenemos que estimular a las personas y hacerles ver la realidad de nuestra historia, no olvidarnos de eso, y sobre todo cuando el padre Juan Ramón, una persona que fue parte de nuestra vida, de nuestras tradiciones, en el apostolado que hizo él acá, él es el fiel testigo porque convivió también esa situación, y quiere dejarlo plasmado en ese gran proyecto que tiene la Casa de la Cultura Montugui y de las tradiciones que tenemos y que están todavía en nuestra convivencia, ¿no? Y eso no hay que perderlo, no hay que olvidarse de eso. Y de paso, pues también el trabajo que lo está haciendo con personas como usted y quienes están más cercanos de esa actividad que tiene. Yo creo que es digno también de tomar muy en cuenta esa importante participación de ustedes para que se cristalice esta gran aspiración de nuestro pueblo y tener también siempre esa historia viva, no olvidarnos de eso. Don Nilo, algo que se nos haya escapado en la entrevista, de pronto que usted quisiera acotar, algo que no le hemos preguntado, que usted quisiera acotarnos. Bueno, yo siempre digo que, bueno, yo le hago referencia a lo que ha sido mi vida, ¿no? En la parte mía desde muy joven, yo siempre tuve ese deseo, esa inclinación de servir a mi pueblo, ¿no? Y por eso yo cuando entré en mis actividades políticas, siempre dije, hay que luchar por mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, de nuestras comunidades, ¿no? Y empecé muy joven desde la parte política, a la edad de 20 años y empecé yo en esta cuestión, y ya tengo 78 años ahora, y de paso pues yo dije que ya prácticamente he cumplido en parte, ¿no?, con lo que hubiese querido que sea mi pueblo, aunque falta mucho por hacer todavía. Y yo lo único que pido, ¿no?, a este pueblo querido y a toda la gente, y ustedes sobre todo como personas jóvenes, tanto los hombres como mujeres, que ya nosotros prácticamente estamos ya como le digo yo, en el ocaso de nuestra existencia, porque ya prácticamente a mi edad ya estamos prácticamente declinando en esas actividades, y de paso pues también que las nuevas generaciones siempre se empoderen de su responsabilidad y piensen siempre en buscar mejores días para nuestro pueblo, para sus comunidades especialmente, que son las que más necesitan de nuestra ayuda. Eso es lo único que pido y ruego a Dios y a la Virgen que siempre nos acompañen en eso, y sobre todo que esta nueva generación que les toque seguir en estas actividades busquen siempre el mejor camino para hacer el bien por el bien únicamente, que eso es lo fundamental. Para de esa manera pues también dejar una estela de buenos recuerdos para las generaciones que vengan detrás de nosotros y detrás de ustedes, sobre todo, que están recién subiendo, nosotros ya estamos bajando. Bueno, entonces, mire, nosotros agradecemos el tiempo que nos ha dedicado para esta entrevista y sobre todo porque esto es una información muy importante para el proyecto. Yo creo que se está muy enfocado sobre el museo, que se piensa hacer, y es donde empieza a reposar esta información. Entonces, le agradecemos mucho todo el tiempo que nos ha brindado, las preguntas y la información que nos ha podido aportar. Muchas gracias. Para mí ha sido un honor haber compartido esta reunión, ya les digo. Ojalá que algún momento no se lo podemos hablar después que termine. Yo pienso que siempre nosotros tenemos que tener ese ánimo, esa inclinación a ser cada día mejores, ¿no? Yo creo que todo depende de nosotros. Ya hemos recibido el ejemplo de nuestros mayores, no hay que desmayar en eso. Si nosotros algo pudimos hacer, pero no lo hemos hecho todo, ya le toca a los que vienen
detrás de nosotros, que sigan por ese camino. Creo que será el mejor ejemplo para las nuevas generaciones y sobre todo pues, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, para ustedes que alguna vez pues, usted llega a formar su familia, que siempre piense en días mejores para ellos y para todas las generaciones que vengan detrás de nosotros. Muchísimas gracias. Gracias también.